Datos de la portada. Asignatura Historia Universal 1. Escuela Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Profesora María Fernanda Jimena Ochoa Arana. Los integrantes del equipo son Peña Rivas David Gael, Martínez Santa María Valeria Dexiré y Campos Marcos Noé. Somos el equipo azul. Grupo 137. Semestre 1. Y el libro que recomendaremos es La truculenta historia del capitalismo por el autor Ríos. Y bueno, prácticamente Eduardo del Río fue un destacado caricaturista y escritor mexicano, conocido artísticamente como Ríos. La editorial de este libro es Del Bolsillo y es una editorial mexicana. La lectura es un hábito que nos hace mejorar las condiciones sociales. Leer nos permite pensar con reflexión y permite el desarrollo de nuestra imaginación. Potencia nuestro aprendizaje, vocabulario y faltas de ortografía. Es por esto que hoy les vamos a recomendar un libro que creemos puede llamar su atención. ¿Y de qué nos habla este libro? Bueno, principalmente el libro nos habla acerca del capitalismo y su historia, haciendo énfasis o tomando como tema principal los crímenes cometidos por este sistema, así como las características negativas de este mismo. Las temáticas del libro son: tiene comienzos con la Edad Media, específicamente con la Baja Edad Media en el siglo XV, es decir, en el último tramo antes de finalizar el feudalismo. Aquí la sociedad estaba llena de pequeños reinos y muchas personas. La mayoría eran campesinos y artesanos que trabajaban para la nobleza o la iglesia. Por lo tanto, solo existían estas dos clases. La nobleza y la iglesia no pagan impuestos, pero los campesinos y artesanos sí. Y además, estos últimos estaban obligados a creer en la teocracia. En ese mismo siglo, algunos mercaderes comenzaban a ir con la nobleza para intercambiar cosas. La nobleza ofrecía mejores cosas que los mercaderes, pero como la nobleza no las conocía, estaban dispuestos a cambiarles por cosas mejores como telas. De esa forma surgieron los primeros capitalistas que venían de Venecia, Italia. La búsqueda de nuevas rutas. Al comenzar a surgir cada vez más capitalistas, muchos de ellos comienzan a prohibir a otros capitalistas hacer sus negocios. Y en consecuencia, los capitalistas que venían de Venecia prohíben usar su ruta para que los otros capitalistas se transporten. Así que el resto de capitalistas solo tenían opción de transporte: el mar. Uno de los capitalistas, llamado Vasco de Gama, pidió a la nobleza barcos para ir a otros lugares y poder negociar, a cambio de traerle riquezas, y de esta forma la nobleza cedió. El objetivo de Vasco era llegar a la India para conseguir pimienta principalmente. En el viaje, Vasco de Gama y los demás barcos pasaron por varios lugares e intercambiaron cosas con ellos. Cuando por fin llegaron a la India, no lograron su objetivo muy bien en lo comercial, porque a los príncipes del lugar no les gustaron las cosas que ofrecían y obtuvieron muy poca pimienta y luego regresaron. Tras saber el éxito que tuvo el viaje, Colón sigue el mismo ejemplo y el mismo objetivo, pero esta vez tomando otra ruta. Esto lleva al descubrimiento de América, aunque casi de inmediato se lleva a cabo su conquista. Saquearon, robaron la escultura, el oro, sus tierras y otras cosas más. Un paso más hacia el capitalismo. Mientras tanto, en Europa ya se estaba llevando a cabo el uso del dinero, y la nobleza estaba intentando cobrar impuestos incluso a los mercaderes. Esto hizo que a los mercaderes o capitalistas
se comenzaron a aliar con otras noblezas a cambio de riquezas o ganancias. Los mercaderes, para aumentar la producción, compraban los talleres a artesanos y luego alquilaban a campesinos pobres para que trabajaran, y se les daba un sueldo muy bajo. De esa forma se hacía más rico. Sus ganancias se debían a la gran compra de armas. La nobleza, al notar esto, decidió hacer leyes para beneficiarse a sí mismos. Eso llevó a la creación del Estado, formado por el rey, el ejército, la policía y los abogados. Pero ahora los mercaderes compartían riquezas con la nobleza y los más afectados eran los campesinos y artesanos. Todo esto hizo que se hiciera famosa la compra de esclavos africanos y eso hizo que se formara el llamado Triángulo del Capital, que consiste en cambiar armas o textiles por esclavos que luego serían llevados a América para producir cosas y luego esas cosas se llevarían a Europa. El inicio de la Revolución Industrial. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra se planteó el producir más cosas para comerciar. Esto llevó a que se inventaran cosas como el telar mecánico o la máquina de vapor para sustituir el carbón. Además surgió la clase obrera. Esto marcó el inicio de la Revolución Industrial. La máquina de vapor, inventada por Arkwright, fue el principio de la revolución industrial, así como también surge de la mano la clase obrera. Al leer el libro podemos darnos cuenta que los obreros siempre tuvieron que trabajar, primero en el campo y eran artesanos, hasta que el capitalismo tuvo la falta de dinero e hicieron que los latifundistas, quienes eran los amos de estos campesinos, aumentaran sus impuestos. A pesar de todo esto, los artesanos ya habían perdido su trabajo con la llegada de las máquinas y las fábricas. Llegaron las enfermedades y el hambre para esta clase social. Pero no sin antes mencionar que los capitales ya estaban tomando el control y el poder de estas clases sociales, ya que eran la principal fuente económica durante el siglo XVIII y XIX. Ya para este punto, los obreros se dan cuenta de la falta de derechos y seguridad que tienen. Tratan de hacer entrar en razón a sus patrones, pero estos se niegan a escucharlos. Entonces lo único que les quedaba por hacer era rebelarse comenzando una lucha sindical. El capital prácticamente ya tenía el poder, pero esto no duraría para siempre, pues la competencia entre empresas ocasionó la bancarrota para muchos capitalistas, desatando la primera crisis mundial en 1873. El problema aquí era que el capitalismo no beneficiaba a todas las clases sociales, ya que los capitales solamente se dedicaban a comprar materia prima y echar a andar sus fábricas, y entonces lo que los obreros tenían que hacer era trabajar todo el día y tener la mínima cantidad de salario, y el problema aquí era que también los obreros no solo eran hombres, sino eran también mujeres e incluso niños. Y así, con los obreros en contra y la competencia con las demás empresas, en la desesperación de no quebrar, los capitalistas deciden tomar países como África, Japón y China, pues en estos países se encontraban las materias primas y civilizaciones menos desarrolladas, por lo que comienzan a fomentar sus conocimientos, religión y política. Como conclusión, sí recomiendo el libro para aprender historia, por la forma y manera en que Ríos interpreta el desarrollo del capitalismo. Es un libro muy ilustrado y eso hace que no te aburras para nada. Al mismo tiempo, al estar muy ilustrado, también ayuda a hacer más comprensible lo que el autor quiere decir.
Me gustó mucho y agradezco mucho las ilustraciones, porque lo hace más entretenido, más comprensible y no te aburre. También me ha gustado las pequeñas historietas, porque de alguna manera te hace entender mejor, pero también te hace reír. Lo único que no me agradó mucho es que en algunas páginas la letra es un poco difícil de entender, ya que están muy juntas. Pero de ahí creo que es lo único. En conclusión, el libro está muy bien estructurado, debido a que nos da una clara sucesión de los hechos conforme pasan los siglos y de cómo se creó y el porqué a lo que se conoce como el capitalismo, empezando por Europa y extendiéndose casi a todo el mundo. El libro además es muy entretenido debido a su gran cantidad de imágenes al estilo de un cómic que te deja reflexionando en la decepcionante realidad del capitalismo, dejándonos muy en claro que se basa en el enriquecimiento de pocas personas y el empobrecimiento y desabasto de las clases más bajas y pobres. Por lo tanto, el libro trata de mostrar el lado oscuro del capitalismo como tal. Otro punto de resaltar del libro es que no solo abarca el capitalismo, sino que también otros sistemas económicos que van de la mano con el capitalismo, como el imperialismo, neoliberalismo, patriotismo y las contradicciones del capitalismo, que son el socialismo y el comunismo, basándose principalmente en la igualdad y bienestar para todas las personas en la comunidad. Recomiendo este libro para aprender la historia del capitalismo, ya que es un libro muy visual por sus ilustraciones en forma de cómic, y para los jóvenes es más fácil poder comprender de esta manera. Además de que el autor utiliza un lenguaje más dirigido a los jóvenes, me agradó mucho que contuviera animaciones y no mucho texto, pero sí contiene lo más importante que sucedió en estas épocas.